Y nos acompaña en casita una persona que más que un invitado es un colaborador también de la televisión pública La Mirada. Está con nosotros de la mano de Víctor Gómez Casanova, quien es comunicador, conductor de ese excelente programa, además de vaticanista, ¿verdad? Gracias, buenos días para Buenos ustedes. días, Gracias, Víctor. gracias por tenerme. Qué bueno tenerte Y un aquí. placer, Miguel, Claro. compartir con ustedes. Víctor, tu experiencia, no solo como periodista y comunicador, sino también la experiencia de vida, porque viviste muchos años en el Vaticano por la Así función de tu padre como diplomático. Así es, Y así evidentemente eso te dio una experiencia de vida muy añadida. Pero nunca me imaginé que por estar siendo parte de esa experiencia de vida, por haber sido estudiante y haberme formado académicamente en el Vaticano, pues entonces tendría que estar aquí en Expreso Wow. Matutino explicando cómo se conforma la sede vacante y todo el proceso de sucesión de un nuevo papa. Son de esas Mira. cosas, ¿verdad, Sí, Víctor? que la vuelta que da la vida. Miguel, él tenía la invitación hace mucho, desde que inició el programa, y él se había Sí, comprometido con nosotros así que estaría aquí y mira justamente en un momento tan importante. A Bueno, raíz ya de esa muerte del Papa Francisco, pero nos gustaría su experiencia, Víctor, de años que usted tiene en torno a estos temas religiosos. ¿Qué sigue de ahora en adelante y qué protocolo es que se debe seguir según lo sucedido? Es la primera vez que la Iglesia Católica tendrá un protocolo nuevo para lo que son las exequias, los funerales, la exposición y el posterior entierro del Papa, porque el propio Papa Francisco en noviembre del año pasado, de 2024, modificó lo que es el protocolo de las exequias, de los funerales sí. de un Santo Padre. Por ejemplo, él introdujo algunos cambios. Por lo general, cuando está establecido en lo que es el protocolo del derecho canónico, lo que son los reglamentos de la administración de la Iglesia Católica, cuáles son los pasos a seguir cuando se declara la sede vacante, cuando muere un sumo pontífice. Corresponde al camarlengo, en este caso es el cardenal Harris de Estados Unidos, el cardenal Camarlengo, quien queda a cargo de la administración de la sede vaticana durante la sede vacante. Entonces el ritual se inicia con el camarlengo entrando a las habitaciones del Santo Padre en compañía de una guardia suiza, de un pelotón de la Guardia Suiza, para confirmar el fallecimiento del sumo pontífice. Lo que se hace es que después que el médico pues da oficialmente la alerta de que ha fallecido el Santo Padre, se establece un protocolo, se le llama por su nombre, se le golpea la frente, se le trata de comprobar con ese ritual que ha fallecido. Recordemos que estos rituales tienen más de 1500 años y la ciencia no estaba en esa época en que se establecieron esos protocolos con los avances que tenemos hoy día ¿Y de por qué la tecnología. Guardia Suiza? Me llama la atención, ¿por qué en este caso? Porque la no? Guardia Suiza es, ¿cómo lo decimos? Como el cuerpo de ayudantes militares del presidente, o sea, como el servicio secreto, es como la guardia que protege Es la guardia, al Papa. la guardia civil. Exactamente, es la guardia, son los responsables de la seguridad del Papa, porque la seguridad del Vaticano le corresponde a la gendarmería vaticana, pero ya lo que es la seguridad privada de la persona, del físico, del sumo pontífice, le corresponde a la Guardia Suiza. Entonces el camarlengo entra, inicia el ritual, entonces cuando se declara oficialmente fallecido el Santo Padre, se procede a retirarle el anillo de su dedo, que es el anillo del pescador, Del es el papado, anillo del correcto. papado que certifica los documentos oficiales que representan su papado, al igual que el sello oficial. Entonces se le retira el anillo y junto con el sello oficial se destruye. Esto se hace como parte de un protocolo para evitar que ya después de haber fallecido el Papa, se tome el anillo o el sello para querer oficializar algún documento que sea falsificado, porque ya el Papa murió. Claro. Entonces se declara la sede vacante. Entonces durante esos días, bueno, las campanas tocan para anunciar el fallecimiento del correcto. Santo Padre, pero entonces queda ya cesante todas lo que son las actividades oficiales de la Iglesia Católica y del Vaticano. En el siglo XIII, creo que es el periodo más largo, cuando el fallecimiento del Papa Clemente, duró casi 3 años la sede vacante. Pero el Papa Francisco modificó, también Juan Pablo II había hecho unas modificaciones al respecto, y el tiempo límite ahora es de 15 a 20 días. O sea, el colegio cardenalicio, Después que que ahora se reúne pasa, el colegio exactamente, cardenalicio. ahora pasa la convocatoria del cónclave, En este momento en el Vaticano se está llamando a todos los cardenales. a todos los para ese cardenales para cónclave. llamar, exactamente, se convoca a todos los cardenales para entonces iniciar lo que es el cónclave en la Capilla Sixtina, donde se cierran las puertas, es un claustro, o sea, ellos quedan
prácticamente trancados. No quiero utilizar el término encarcelado, pero no es mucha la diferencia. Claro, porque encerrados. Claro, quedan encerrados. Sin contacto con el exterior. Exactamente. Y entonces allí ellos inician las discusiones para designar elegir el nuevo sucesor. Entonces, Víctor, en ese proceso, porque lo hemos visto y en el 2013 cuando Papa Francisco, fue elegido ya en ese tiempo, estábamos expectantes, los ojos del mundo, y aquí en la República Dominicana, ese proceso se tarda un tiempo prudente, entiendo. Luego cuando sale el humo, que eso es importante, la fumata blanca, ¿qué ha pasado, por ejemplo, a lo largo de la historia? ¿Cuántas veces se ha tenido que se saca la blanca cuando ya se ha elegido? Pero ese proceso, por ejemplo. Te decía que el proceso más largo fue el del siglo XIII, cuando la muerte del Papa Clemente, pero hay muchas especulaciones al respecto, porque una vez decidido el nuevo Papa, una vez electo el nuevo Papa, se queman las boletas y los cardenales, por protocolo interno de la Iglesia, tienen prohibido revelar los secretos de los debates que se producen a lo interno o de cómo se llevó a cabo la elección del nuevo Papa. Sin embargo, siempre se filtran, y cuando hay periodistas tan inquietos como ustedes, se busca una fuente y eso. Incluso hay películas. Ahora mismo, mismo en Netflix hay una película que se llama El Cónclave. El Cónclave. Claro, que habla de las disputas y de temas. Precisamente, ¿verdad? Precisamente. Claro. Hubo otra también anterior muy buena, de los dos papas. Los dos papas. Claro que sí, que habla de la renuncia, porque en el caso anterior, cuando la elección de Jorge Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires, que es actualmente el Papa Francisco, fue una situación sui generis que no se daba desde hacía más de 500 años, cuando la renuncia del Papa Gregorio, porque el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, renunció y entonces quedó como Papa emérito. Y aunque no estaba ejerciendo el papado, él estaba vivo, habían dos papas. Y una de las cosas que más me gustó de la película es que posteriormente cuenta que ellos se sentaron a ver la final de la Copa del Mundo de fútbol entre Alemania y Argentina, siendo ellos, Ratzinger un alemán y Bergoglio un argentino. Pero decía que de las modificaciones que introdujo el Papa Francisco marcó una era en la Iglesia, por su estilo, por su humildad, por su decencia, por su controversia. Sí, fue claro. un Papa controversial en cuanto a sus declaraciones y sus decisiones en el Vaticano, claro, evidentemente. De los últimos años, yo diría que me gusta estudiar y conocer el pasado de la Iglesia Católica. Yo diría que desde el Concilio Vaticano II, que encabezó el Papa Angelo Giuseppe Roncalli, cardenal de Venecia, que fue el Papa Juan XXIII, que revolucionó la Iglesia, es importante que los más jóvenes sepan que antes la misa se daba de espaldas al público y se daba en idioma latín. En latín. Y entonces, a partir del Concilio Vaticano II, que fue a principios de la década del 60, cuando el Papa era Juan XXIII, que fue un Papa designado por una transición, porque habían dos corrientes dentro de la Iglesia que competían para que uno de los representantes de estas dos corrientes fuera electo Papa, a propósito de las interioridades del cónclave. Y entonces Juan XXIII era un cardenal ya longevo, tenía una avanzada edad, era muy parsimonioso, era muy calmado, prácticamente casi ni hablaba. Y entonces, ante la imposibilidad de elegir a uno de los dos representantes de esas dos corrientes mayoritarias en ese momento dentro del cónclave, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a elegir un papa de transición, un papa que mantenga todo tranquilo, que no haga nada, que todo quede igual hasta que nos pongamos de acuerdo y veamos cuál de las dos corrientes mayoritarias puede salir vencedora sobre la otra. Y ese papa tranquilito, calladito, que casi no hablaba y que todo el mundo pensaba que iba a tener un papado corto de 2 o 3 años por su avanzada edad, se convirtió en un revolucionario de la Iglesia. El Papa Buono le llamaban, el Papa de la Sonrisa. Fue el primer papa que salió del Vaticano y que se veía en televisión. La televisión acababa de salir hacía pocos años antes y fue el primer papa que empezó a salir en televisión con una sonrisa, visitó las cárceles, empezó a tener contacto con los presos. Eso fue una revolución. O sea, que el papa visitando los presos. La apariencia engaña, Víctor. Y qué bueno que menciona Miguel. Y entonces, esa parte. perdóname, pero en ese concilio que él revolucionó la Iglesia con el Concilio Vaticano II, yo te diría que de los últimos años, digamos de la década del 60, con el Papa Juan XXIII para acá, el Papa Francisco se convirtió en uno de los más revolucionarios. Lógicamente, ni hablar de San Juan Pablo II, ¿no? De Karol Wojtyla, el cardenal de Cracovia, pero que el Papa Francisco tuvo desde su inicio
hasta su elección fue una revolución. Sí, sí, eso Claro. fue. El primer Sorprendió papa al mundo latinoamericano todo, de claro, Argentina, que renunció a los zapatos rojos, que se mostró con tanta humildad, que siendo jesuita adopta el nombre de Francisco, siendo Exacto. dos... Claro, dos corrientes Exactamente. doctrinales muy Bueno, distantes. Miguel, por Ahora, eso cosa iba. que no pudo hacer, por ejemplo, Benedicto, tras la muerte de Juan Pablo. O sea, Benedicto fue un papa que se eligió como transición. Así es. Y para buscar entonces continuar con ese legado papal tan rico. No era fácil. No era fácil, No no era era nada ponerse en esos zapatos. Así Las es. controversias a lo interno de la iglesia, Así. los sectores El que... Papa Francisco, ahora que tú hablas de la controversia a lo interno de la iglesia, el Papa Francisco, yo diría, y sin temor a equivocarme, que es el Papa que mayor oposición y resistencia ha tenido a lo interno de la Iglesia Católica en el ejercicio de su papado. Sin embargo, ha sabido armonizar. Sí, O sea, y su armonizar humildad le ha ha facilitado. graciado, claro. Pero yo lamento, mira, yo decía que en este siglo XXI, nosotros tuvimos dos grandes líderes que creo que la oportunidad de gobernar les llegó tarde en la vida, que fue al expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y al Papa Francisco. Wow. El expresidente Joe Biden en Estados Unidos es el político norteamericano más longevo y con mayores posiciones desarrolladas a lo largo de su carrera y con el manejo de grandes e importantes temas. Pero cuando le llegó la presidencia de los Estados Unidos, ya estaba muy avanzada su edad, estaba débil físicamente, mentalmente ya presentaba algunas lagunas, la humanidad venía saliendo del COVID-19, una pandemia. Entonces ya le llegó cansada la presidencia de los Estados Unidos. Fíjate tú que ni siquiera pudo optar por la reelección. Claro, y un ejercicio prolongado en la vicepresidencia de la República. También. Y entonces la oposición fue, o sea, Donald Trump no le dio chance, ni los republicanos tampoco, le dieron hasta con el cubo al. O sea, ahí no hubo de que no, que espérate, que está viejito y que está cansado. No, dale con todo. Con el Papa Francisco ocurrió algo parecido. Le llega el papado ya con una avanzada edad, aunque era un cardenal que era seguido, tenía liderazgo, tenía admiración de sus colegas cardenales. En el cónclave anterior, en el cónclave donde resultó electo el Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, quedó en segundo lugar en las votaciones. O sea que él ya se proyectaba, pero él en realidad nunca expresó deseo de ser papa. Víctor, ahora que tú hablas de la historia y como referente del Papa Francisco, y hablábamos también de esa controversia, la informalidad, él prefirió muchísimas cosas que eran propias de... Andaba en su Fiat chiquitico, en su carrito pequeño. Quería como esa informalidad... No le gustaban los lujos. No le gustaban los lujos, prefería estar más cerca de la gente de abajo que de la gente de arriba. O sea, era una persona sumamente humilde. ¿Podrías tú comparar el Papa Francisco a lo largo de la historia con otro papa? O sea, podríamos decir que se pareciera en algún sentido. No tiene referente. Wow. Una de sus... Marcó un legado. El Papa Francisco marcó un legado en la Iglesia Católica, en la historia de la humanidad por su papado. Y yo te diría que una de sus principales características es que no tiene un legado de referencia, no tiene un marco referencial, porque primer latino, primer argentino, primer Francisco, jesuita. Jesuita. Entonces, él rompió esquemas. Sí, sí. Él rompió esquemas. San Juan Pablo II, yo pudiera decirte que fue también un papa que hizo una gran revolución. Te mencioné anteriormente también al Papa Juan XXIII, que hizo una gran revolución en la iglesia, y han habido papas revolucionarios. Sí, sí, pero con el estilo de Francisco y las condiciones, las características. Algunos vaticanistas dicen que era un papa para ese tiempo. Sí, sí. Por los tiempos que estamos viviendo. Y algo, por ejemplo, que marcó el inicio, que te dio... yo tuve la oportunidad de conocerle porque mi padre, además de haber sido embajador ante la Santa Sede cuando yo vivía en el Vaticano, también fue embajador en Argentina. Y en ese momento, yo vivía con mi padre en Argentina, el Papa Francisco, en ese momento Monseñor Bergoglio, pasó de Monseñor Bergoglio a Cardenal Bergoglio. Y entonces él oficiaba sus tareas religiosas en la Catedral de la Virgen de Luján, en Buenos Aires. Y entonces, que era un símil, digamos, de lo que es aquí la Catedral Primada. de América. Y entonces era un hombre humilde, era un hombre que vivía con mucha humildad. Y yo recuerdo que cuando él resultó electo papa, hizo una llamada telefónica
al encargado del kiosco, al que le vendía el periódico a una esquina de su casa, que todos los días le llevaba el periódico a su casa. Y él lo llamó y le dijo: aló, fulano, mira, es Bergoglio que te habla, me eligieron papa y yo me voy a quedar aquí ahora a vivir en Roma para que ya no me lleven más el periódico. Era muy orgánico. Característico, ¿no? Claro, Víctor, y muy ¿qué orgánico, se espera wow. ahora, Vaticano? Las exequias, el funeral del Papa, hay todo un protocolo, la reunión cardenalicia, el colegio cardenalicio para elegir un nuevo Papa. ¿Qué es lo que esperamos en las próximas horas y próximos días en el Vaticano? No me siento muy alegre de responder esa pregunta, porque creo que la Iglesia Católica entra hoy, a raíz del fallecimiento del Papa Francisco, en una etapa de grandes retos y desafíos, quizás como nunca antes en la historia de la Iglesia Católica. ¿Eso por qué? Porque por primera vez la Iglesia Católica está siendo invadida, está siendo penetrada por corrientes de pensamiento, tanto a lo interno como a lo externo, que cuestionan y condicionan el dogma de la doctrina de la fe cristiana que durante más de 2000 años han establecido. Por ejemplo, el tema de la participación de las mujeres en la dirección de la Iglesia Católica. Que con Francisco tomó un papel muy relevante, llevó a una mujer incluso a la posición más cimera dentro del Vaticano. El tema de género, en la comunidad LGBTIQ+. El tema de la tolerancia a lo que son los feligreses católicos que tienen relaciones homosexuales con personas de su mismo sexo. El Papa Francisco demostró una tolerancia para con ello, cuando la tradición histórica es de que eso es una herejía, de que la homosexualidad no es compatible con el catolicismo. Pero ¿cómo tú en estos tiempos le puedes negar a o sea, cómo tú le dices a una persona en el siglo XXI, en el año 2025, que porque usted tiene una atracción, una condición o una... No sé ni cómo llamarle para no hacerlo ofensivo. Una preferencia. Gracias, Miguel. ¿Cómo usted le dice hoy, en el año 2025, en el siglo XXI, a una persona que porque tenga una preferencia hacia otra persona de su mismo sexo, está excomulgada o no puede pertenecer a la Iglesia Católica? Correcto. O no puede comulgar? Cuando es un alma que, independientemente de sus deseos personales o sus decisiones personales, necesita acercarse y buscar a Dios. Entonces, las contradicciones que hay hoy día a lo interno de la Iglesia Católica sobre temas tan controversiales como ese, por ejemplo, por citar uno, pero hay varios, va a llevar al colegio cardenalicio a que más que la elección de un próximo papa sucesor del Papa Francisco, es la corriente doctrinaria, es el dogma de la fe, es la línea política de la implementación de la iglesia más grande del mundo, con la mayor cantidad de feligresías, pero que todos los años va mermando. ¿Crees tú que la iglesia dará un vuelco, un giro más hacia el conservadurismo? Porque evidentemente con Francisco la iglesia se abrió mucho más. Fue más cercana, más participativa, pero más comunitaria, pero ideológicamente... No, pero además, lo que hablábamos ahorita, sí, Francisco impulsó esa línea de pensamiento, pero con más resistencia, con más enfrentamiento a lo interno. Algunos vaticanistas señalan que Francisco, antes de morir, fue dejando las condiciones, sobre todo con la cantidad de cardenales para que en el cónclave pudiera imponerse el criterio conservador y mantener esa línea de tolerancia, pero apegado a los principios doctrinales. Bueno, que justamente ayer en ese... Para buscar un equilibrio, porque él estaba consciente de la amenaza. Y lo que estaba pulsando dentro, claro. Nadie mejor que él. ¿Quién como él? Claro, y él lo dijo, Víctor, y lo mencionabas, él apostaba a la libertad de pensamiento y a la tolerancia y la búsqueda de paz, porque atacó mucho, que no lo hemos hablado, ese tema que involucra lo que tiene que ver con la política exterior. Víctor, él hablaba mucho de ese soporte y apoyo a las personas que están en condiciones de migración difícil, además de que él apelaba a la paz y se refería mucho su último mensaje habla sobre la tolerancia, claro que sí, que no puede existir paz sin respeto al ecumenismo, y sin la eliminación de los conflictos que nos dividen. Claro. Evidentemente. También aquí en República Dominicana es importante resaltar, Miguel, que el nuevo Papa,
que resulte electo en este cónclave tendrá la responsabilidad de presentar un nuevo cardenal de República Dominicana, porque ya tenemos varios años. El Papa Francisco, el cardenal López Rodríguez mantiene su condición de cardenal, claro, porque eso es inherente a la persona. Eso es irrevocable. Exactamente, y hasta que esperemos que durante muchos años más y gozando de buena salud, pero mientras el cardenal López Rodríguez mantenga o sea, él mantiene de por vida su condición de cardenal, pero hace falta quien ejerza esas funciones, porque el cardenal está ya en condición de retiro. Hay una condición, estoy seguro que el cardenal López Rodríguez ha sido convocado para el cónclave, más no sé, por eso le estaba pidiendo a nuestro departamento de producción si pudiéramos hacer contacto con el padre Manuel Ruiz, que es la persona más cercana al cardenal López Rodríguez, para conocer si el cardenal López Rodríguez asistirá al cónclave, porque está convocado, todos los cardenales están convocados. Hay una condición, y no se delega. No se delega, pero hay condiciones de que algunos cardenales por temas de edad pueden ir a votar, mas no pueden ser elegidos. El cardenal López Rodríguez entra en esa condición, o sea, el cardenal López Rodríguez es convocado. Sí, es muy evidente, claro, por la condición de salud, de edad también. Exactamente. Sí, claro. Más sin embargo, que si quisiera conocer, sería una pregunta interesante que nos hacemos, si el cardenal López Rodríguez participará, participará. Ojalá que más adelante, Miguel, pudiéramos tener ese contacto y la gente que se mantenga con esa sintonía, porque ya durante toda nuestra programación estaremos abordando sobre esta situación. Gracias, Víctor, por traernos. Gracias a ti, Miguel. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por tenerme. Y tenerte muchas aquí en la bendiciones. casa. Gracias, muchas gracias.